Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que les voy a mostrar hoy va a ser cómo se pueden identificar problemas en una fuente switching que se utilizan en computadores. Normalmente vienen en una caja metálica como la que estoy mostrando. Tienen un ventilador en la parte trasera. Es una caja cerrada que además tiene terminales conductores de electricidad con bajos voltajes. Generalmente son 12, menos 12, 5, menos 5 y 3,3 voltios. Y además se permite conectar con la fuente de alimentación, digamos la fuente de alimentación domiciliaria. Y además permite alimentar otros dispositivos, como por ejemplo una pantalla, a través de estos enchufes. Por ejemplo, aquí se puede conectar un monitor y aquí se conecta la alimentación hacia la alimentación domiciliaria. Esta ranura corresponde a la zona donde va el ventilador. Esta es la caja metálica y acá van los cables con los terminales. Bueno, yo no tengo ninguna en este momento disponible. Las que tengo las tengo instaladas y están funcionando, de manera que he tomado una foto de internet eh, que nos permitirá ver cómo es el aspecto externo. Si uno quita los tornillos de la caja y levanta la cubierta, podrá ver que hay un paquetón de cables que salen de la parte interior de la fuente, y aquí se puede ver el ventilador visto desde arriba, que es el que permite enfriar todo este sistema, que va a estar transformando corriente de alimentación de 220 voltios o de 110 dependiendo del país, y transformándolo a salidas de bajo voltaje pero de alto amperaje. La gracia de tener una fuente switching es que permite obtener una gran cantidad de corriente, o sea de amperios, a partir de un circuito que es bastante pequeño. Una fuente de estas es capaz de dar fácilmente eh, unos 25 o 30 amperios en distintos voltajes, algo que para hacerlo en un transformador de tamaño de metálico normal sería una caja del tamaño de un escritorio prácticamente. Por lo que todas estas fuentes switching han permitido reducir los tamaños de las fuentes para incorporarlos en los computadores. Yo ahora les voy a mostrar una fuente similar, que es la que tengo acá encima de mi escritorio. Y justamente yo quería mostrarles primero la caja exterior para que tuvieran una idea de dónde está ubicado esto. Y además yo conseguí un diagrama de una fuente que es parecida. No es la misma, pero es una fuente parecida que nos va a permitir seguir más o menos los circuitos donde se pueden ubicar las piezas. Además, la idea es poder identificar algunas fallas para poder reparar estas fuentes en caso que se echen a perder. Bueno, además eh, les voy a mostrar la disposición de los enchufes. Vamos a ver otra lámina ahora. Bueno, como dije anteriormente, estas fuentes tienen varios tipos de voltaje y tienen un enchufe que puede verse ahí en el diagrama. Los tipos de conductores que tienen. Tienen varios conductores de 3,3 voltios, varias tierras, terminales de 5 voltios, tienen también terminales de menos 5 voltios y de menos 12 voltios y más 12 voltios. Bueno, los cables de distintos colores indican el voltaje que tienen. Por ejemplo, los cables rojos son de 5 voltios, los negros son tierra, los de color amarillo son de 12 voltios positivo. Hay un cable con 12 voltios negativo que es de color azul, y hay un cable de color verde que que indica el power on, que está en este caso en este punto. Este viene a ser este enchufe.
Y Power On se llama porque esto va conectado al interruptor de encendido del computador. Para poder hacer funcionar la fuente es necesario conectar el Power On con un tierra, que puede ser el tierra de abajo o el tierra de arriba. De manera que aquí habría que hacer un puente si uno quiere ocupar la fuente en forma externa para poder prenderla. Una vez que nosotros hemos desinstalado la fuente switching de la caja donde viene, podemos ver todos los componentes que tiene esta fuente switching, y viene en una caja metálica por dos razones. Una, para evitar de que uno pueda introducir los dedos en la parte donde hay alto voltaje, y segundo, para poder sostener el ventilador y hacer una caja hermética para poder ventilar la zona de los disipadores, que es donde va a producirse el cambio de potencia y que va a generar mucho calor. Bueno, estos aparatos están divididos en dos zonas. Hay una zona que le llaman la zona caliente o la zona de alto voltaje, y la zona fría, que en realidad es la zona de bajo voltaje. Si uno mira por debajo este circuito, se va a dar cuenta de que está dividido en dos partes. Esta parte de aquí hacia allá y la otra parte de aquí hacia allá. Hay claramente una división, está separado, y la parte de alto voltaje, que es esta, no se junta con la parte de bajo voltaje, que es la que está al lado derecho. Además, es importante que cuando ustedes saquen una fuente de esta, seguramente van a encontrar que la caja está llena de pelusa, está sucia con tierra. Lo mejor es limpiarla primero con un soplador de aire y además con una brocha seca, que puede ser una cosa así, para sacar todos los restos de polvo, ya que el polvo con el calor se carboniza y se vuelve conductor. De manera que podría estar simplemente sucia la fuente y estar produciendo un mal funcionamiento. Bueno, vamos a dar vuelta a esta placa de circuito y vamos a ver, como dije yo antes, que hay una parte de alto voltaje y otra parte de bajo voltaje. Si nosotros nos acercamos acá, voy a tratar de hacer un acercamiento, vamos a ver que hay dos cables. Este cable que está en este extremo y este otro cable de acá. Uno tiene una L, que significa línea, el otro tiene una N, que significa neutro. Bueno, estos dos son los cables que van conectados a los 220 voltios. Y lo primero que vemos acá es un fusible. Bueno, lo normal es que en una fuente el fusible debiera quemarse en caso de que hubiera algún problema, pero muchas veces ese fusible no se quema y se queman otros componentes. Una de las cosas que suelen suceder en la parte de alto voltaje es que estos condensadores que están a la entrada, que son de 330 microfaradios por 200 voltios, suelen reventarse. Acá ustedes pueden ver que tienen unas estrías. Esas estrías es para que si este condensador revienta, simplemente se abre o se hincha. Aquí vamos a ver unos condensadores que están hinchados. Esos, por ejemplo, están claramente malos, porque si uno los mira de lado, están combados, están redondeados en la parte superior. Esos condensadores están malos y habría que cambiarlos. Ahora, esos condensadores son condensadores de la etapa de bajo voltaje. Son los que están situados ahí. Y habría que cambiar los tres porque están los tres hinchados. Bueno, estos otros que son de alto voltaje, como dije, son de 200 voltios. Pareciera que están como un poco hinchados y lo mejor sería cambiarlos también. Porque supongamos que hubiera uno que esté bueno y el otro malo, lo más probable es que el otro va a fallar después. De manera que lo mejor es cambiar los dos de inmediato. Ahora, otro problema que hay con los condensadores es que pueden estar cargados, porque un condensador mantiene durante mucho tiempo la carga cuando no hay un consumo. De manera que esto sería peligroso manipularlo. Este aparato hace mucho tiempo que no se usa, así que está descargado.
pero si fuera el caso sería conveniente descargarlo antes usando una ampolleta de 75 watts de filamento. Nos sirve una ampolleta de tipo bajo consumo de LED o de tipo fluorescente, porque no haría la descarga correcta. Y lo que se hace es, bueno, usar una ampolleta de 220 voltios de filamento y hacer un cortocircuito ahí con el condensador, y de esa forma la corriente va a ser consumida por el filamento. Pero ¿qué sucede si no tenemos una ampolleta de filamento, ya que han dejado de utilizarse y es difícil conseguirse esa ampolleta? Bueno, lo que se puede hacer es usar una resistencia de 1000 ohms o un poco menos, podría ser hasta 700 o 600 ohmios, pero de una potencia grande, digamos que unos 5 watts, 6 watts, 10 watts. Pero es como difícil conseguirse también esa resistencia. De manera que yo les voy a proponer un circuito que voy a explicarles cómo se va a hacer, que va a permitir usarlo para descargar condensadores que estén cargados con alto voltaje. De más está decir de que si uno recibe una descarga de uno de esos condensadores, perfectamente podría matarlo. De manera que hay que tener mucho cuidado con un condensador cargado, sobre todo de un voltaje alto. Yo les cuento una anécdota que me pasó cuando yo era joven, tenía unos 14 años. Un amigo me pasó un flash para máquina fotográfica externa, y yo me acordé que los condensadores había que descargarlos. Internamente tenía un condensador de 500 microfaradios por 500 voltios, era pequeñito, y me acuerdo que lo descargué con un desatornillador de cromo vanadio de un diámetro más o menos medio centímetro, y saltó una llamarada de unos 40 centímetros y un ruido de un balazo. Bueno, mi mamá estaba en su pieza, yo en el comedor, y fue a ver qué había pasado porque pensó que se había disparado un arma. Y menos mal que la llamarada salió en dirección opuesta a mi cuerpo, porque si no me podría haber quemado. De hecho, el desatornillador casi se cortó. Era un desatornillador bonito de cromo vanadio, y finalmente lo tuve que hacer desaparecer porque era un desatornillador de mi papá. Así que bueno, con eso les cuento que hay que tener mucho cuidado con los condensadores cargados. Lo mejor es descargarlo antes y evitar un accidente. Bueno, habiendo dicho eso, voy a mostrarle un poco más en detalle el circuito. Voy a acá hacer un acercamiento. Podemos ver, bueno, los dos condensadores grandes que hay en la entrada, también el fusible. Aquí hay unos aparatos azules que parecen condensadores, pero no son condensadores, son varistores. Los varistores son unos aparatos electrónicos pasivos que lo que hacen es mantener un margen de voltaje. O sea, el aparato lo que hace es, supongamos que este varistor está para 250 voltios, tienen una alta resistencia, y cuando el voltaje sube sobre 250 voltios, en caso que sean de ese límite, se abren dejando pasar toda la corriente, y eso hace que se produzca una descarga que quemaría el fusible, y eso evita cuando hay sobrevoltajes que la fuente se queme. Pero eso rara vez ocurre, por eso mismo es que el fusible generalmente no se quema. Bueno, además tenemos por acá unos diodos que son un puente rectificador, que lo que hacen es entra el voltaje directamente acá, y con los condensadores el voltaje sube alrededor de 314-315 voltios. Después esto pasa por una etapa de un oscilador que está hecho por varios transistores, son tres en realidad, que están montados sobre esta placa disipadora, y junto con unos transistores que están entre medio por aquí, a ver si los pillo. Bueno, son dos transistores que están, me parece que están aquí, en esta zona, por ahí abajo. Hay dos transistores chiquititos
Bueno, esos son unos drivers que permiten manejar a los transistores que están por acá. Y en conjunto con estos transformadores van a hacer que se produzca una frecuencia muy alta y van a pasar el voltaje hacia la zona de bajo voltaje. Entonces lo que transforman es un alto voltaje en una alta corriente al otro lado y bajo voltaje. Por otro lado, a este lado hay una otra placa disipadora con otros circuitos montados. En la placa de acá están los transistores, osciladores de potencia, y en esta otra placa están montados unos diodos que permiten hacer rectificación de la salida de los transformadores. Son diodos de alto amperaje, por eso que están montados en esta placa. Y además en este sector abajo hay un circuito integrado que se utiliza para comparar los voltajes de salida, de manera que eso va a regular de que a la salida de los cables que están aquí, que en este momento están todos cortados, salgan los voltajes correctos de más 12, menos 12, más 5, menos 5, más 3.3 voltios y todas las tierras. Bueno, acá además hay otro condensador que este condensador reventó, simplemente el casquillo desapareció, no está. Ahí se alcanza a ver cómo está enrollado el dieléctrico, que parece ser de papel probablemente en aceite. Y ahí pueden ver cómo ese condensador voló. Obviamente habría que cambiarlo. El valor no sé si estará impreso sobre el circuito. En todo caso, este circuito me lo regaló un amigo y prácticamente está para la basura. O sea, simplemente lo estoy usando en forma didáctica para explicarle cuáles son los componentes que hay en la fuente. Acá, por ejemplo, van a encontrar unas toroides que también están indicadas en el circuito, que sirven para alisar la señal de salida y que quede una salida más plana. Bueno, esto es básicamente lo que es un circuito de un oscilador, de una fuente switching. También hay un circuito que se puede hacer muy sencillo, que permite revisar si la fuente está oscilando, que lo que hace es tener un condensador, me parece que es de 0.01 microfaradios, pues lo voy a confirmar, en serie con una ampolleta neón y con una resistencia de 10 kilo. Y de esa forma uno, tocando el punto donde debería salir el alto voltaje de oscilación, puede ver si el neón se prende, quiere decir que está oscilando, y no sería necesario sacar los transistores para revisarlo. Si no tienen esa herramienta, obligatoriamente tendrían que sacar la placa y sacar cada uno de los transistores y medirlo en forma externa. Bueno, lo mismo para el puente de diodos. Muchas veces suelen quemarse estos diodos. Si hay uno o dos, lo mejor es reemplazar los 4, porque muy posiblemente van a fallar. Entonces, bueno, esto es básicamente una fuente switching. Es relativamente fácil repararlas, porque como había dicho, uno puede detectar si la falla está en el alto voltaje o está en el bajo voltaje. En este caso pareciera ser que la falla estaba en el bajo voltaje, porque todos estos condensadores están reventados. Y esa estría que les hacen encima es justamente para que el condensador, si revienta, reviente por esa zona y no explote hacia los lados con esquirlas, simplemente se abre o se hincha. Bueno, eso es básicamente las fuentes, no tienen nada más extraordinario. Habría que revisarlo todos los diodos si están correctos, si no tienen fuga o no están cortados. Y también hay un optoacoplador que voy a tratar de mostrárselos. El optoacoplador es un elemento que funciona con una fotocelda y un LED
que están encapsulados en un circuito de 4 patitas. Aquí lo encontré. El elemento es ese que está ahí debajo. A ver, lo voy a... Ahí está. Ese es el octocoplador. Y ese aparato permite que transfiera la corriente entre el alto voltaje y el bajo voltaje. Bueno, eso es más o menos. Entonces el énfasis siempre hay que ponerlo en los electrolíticos, que son los que suelen fallar, por el hecho de que están justamente sometidos a mucho calor. Están al lado de un disipador que se calienta mucho. Entonces lo más probable es que estos condensadores revienten, ya sea por el uso, porque se secan o porque hay alguna falla en el condensador. Generalmente falla el condensador, pero muchas veces no hay fallas antes del circuito. O pudiera ser de que uno de los diodos que están acá, que son diodos dobles, estén quemados. También habría que revisarlo si es así. Los transformadores muy rara vez se queman, son de vanados de cobre y no hay más cosas que revisar. Eso es todo lo que habría en una fuente switch. Ahí pueden ver que la parte de circuito es muy sencilla. Ahora, el circuito integrado que tienen acá, que lo que hace es verificar que el voltaje se mantenga en los valores correctos, es muy raro que se queme. Lo que puede pasar es que algunas de las resistencias que están en el alrededor pudieran estar fuera del valor. En ese caso, si los voltajes a las salidas no fueran correctos o estuvieran muy corridos de los valores originales, habría que revisar esas resistencias si hay alguna que esté mala. Bueno, eso es, no es más que eso. Voy a mostrarles ahora cómo hacer el aparato para descargar los condensadores. Como decía, esta fuente no la voy a reparar porque la verdad es que me sirvió como didáctica para mostrarles cómo es la fuente, pero no tiene ningún asunto arreglarla porque no tengo la caja metálica, no tengo el ventilador, los cables los cortaron, no hay enchufe. Así que esto más que nada sirve para enseñar y no para repararla. Bueno, espero que esta explicación les haya quedado claro. Ahora les voy a mostrar un poco el circuito y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bueno, el circuito es un circuito que encontré en internet, que se ve bastante complejo, no lo es en realidad. Aquí vamos a tratar de identificar la entrada. De hecho, en esta zona se encuentra la parte de alto voltaje. Por aquí entra la línea, entra a los varistores, unos condensadores, unas líneas, y después aquí entra al puente de rectificación con los condensadores que están aquí y acá, que son esos condensadores grandes que les mostré antes, que serían estos dos. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los transformadores. Tenemos ahí 1, 2, 3 transformadores. Ese transformador que tiene varios devanados viene a ser este grande que está aquí. Los otros más pequeños son los que se encuentran a continuación, aquí y aquí. Los transistores que están en la placa de disipación se encuentran aquí, que son los que forman un oscilador. Aquí hay otro, en realidad son 3, son justamente los que están en la placa en esa posición. Están detrás de los condensadores grandes, ahí están los 3 transistores. Y también pueden ver acá que hay, bueno, el circuito integrado, que en realidad este circuito tiene dos. Uno es para el comparador de voltaje y el otro probablemente es algún complemento de este para la oscilación o para la rectificación. También hay un astoroide
son esas bobinas que están ahí, que se encuentran distribuidas acá en el circuito. Se los voy a mostrar también. Las toroides son esas, que son bobinas que están enrolladas sobre un núcleo de ferrita. Aquí hay una grande, esa. Y ¿qué más les puedo mostrar? Voy a tratar de mostrarles aquí la parte donde aparece el optoacoplador, que es ese de 4 patitas negras que les había mostrado yo. Ahí pueden ver que tiene un LED y adentro tiene un transistor, y ese aparato es el que permite hacer que funcione de la parte de alto voltaje a la parte de bajo voltaje, porque es la comunicación que hay entre las dos partes, además de los transformadores, por supuesto. Y ese elemento, que era el optoacoplador, se encuentra justo, a ver si lo pillo nuevamente. Voy a poner mi dedo encima, ahí. Ahí está, es ese. Bueno, entonces, como pueden ver, este circuito es bastante parecido al que tenemos en la fuente switching de un PC XT ATX. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo hacer el circuito para descargar los condensadores, y vamos a proceder a soldarlo en una placa. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se podría hacer un circuito para descargar los condensadores. Como había dicho yo, lo que se puede hacer es usar una ampolleta de 75 watts o más, de 220 voltios, y ponerle un par de puntas, y con eso poner el condensador electrolítico aquí en la mitad y descargar el condensador a través de la ampolleta. Eso haría, al tocar el condensador cargado, que esto pegue un destello y se apague, y con eso estaríamos asegurando que el condensador electrolítico de 330 microfaradios y 200 voltios se descargue. Pero como yo había dicho, de repente hay problemas ahora para conseguir ampolletas de filamento, que eran las que habían antes, de este estilo, que eran así, que tenían acá un cuerpo con un borde con una punta, aquí una parte de vidrio que tenía unos alambritos, y aquí había un filamento. Esto lo estoy dibujando porque ya, como no existen, es probable que las generaciones futuras ni siquiera conozcan estas ampolletas. Bueno, como estas ampolletas eran voluminosas, frágiles, porque estos vidrios, y además había que soldarle un cable aquí y otro acá, no es tan fácil hacerlo. Entonces, la otra opción sería utilizar una resistencia de cerámica de unos 1000 ohms por unos 5 watts, y hacer lo mismo, descargar el condensador electrolítico usando esta resistencia de cerámica. Pero existe también un inconveniente, debido a que resistencia de cerámica, que son, a ver, tengo una por aquí, se la puedo mostrar. Bueno, la verdad es que tengo más de una. Aquí tengo una. Son bastante voluminosas, pero el problema es que, por ejemplo, esta es de 20 watts por 68 ohmios, y necesitamos una de 1000 por 5 watts. Aquí tengo otras que son de 27 ohmios por 5 watts. Pero bueno, finalmente busqué entre todas mis resistencias de cerámica y no encontré ninguna que fuera del valor que necesitaba. De manera que dije, bueno, si no va a ser fácil encontrar tampoco una resistencia de 1000 ohms por 5 watts o más
Entonces habría que ver la forma de hacerlo de otra manera. Y un amigo me regaló muchas resistencias. Aquí tengo una caja donde tengo hartas resistencias que son de 1 watt. Y me puse a escarbar acá y me di cuenta que la mayoría eran de varios megohm, de manera que tampoco me servían. Pero encontré unas que son de 5,6 kilo ohm y que son, a ver si vamos a ver aquí cuáles son. Aquí están. Son de 5,6 kilo ohm. Entonces yo dije, bueno, con estas resistencias, si yo las pongo en paralelo, yo podría hacer una resistencia equivalente. Por ejemplo, si pongo acá varias resistencias, de 5,6 kilo ohm y estas son de 1 watt, entonces los cuerpos de las resistencias se suman. Si yo tengo aquí 1 watt, 2 watt, 3 watt, 4 watt, 5 watt, 6 watt, o sea, podría llegar a ser la potencia que necesito si las pongo en paralelo, o en serie también podría, pero en realidad necesito bajar el ohmiaje, y al ponerlas en paralelo yo puedo bajar el ohmiaje. Entonces yo hice los cálculos. Yo dije, bueno, si pongo varias resistencias, si pongo 8 resistencias en paralelo de 5,6 kilo ohm, después de calcular eso me da aproximadamente 700 ohmios, y que sería bastante aproximado a lo que yo necesito, porque podría ser de 600 ohm a 1000 ohm, y con 8 yo tengo una resistencia equivalente de 8 watts, de manera de que sería bastante bueno tener esa aproximación. Entonces, ¿cómo se calculó eso? Eso se hizo con la ley de Ohm, en que V es igual a R por I. Esta es la ley de Ohm. Y tenemos la ley de Watt, que es potencia igual a voltaje por corriente. Esta es la ley de Watt. Entonces, si yo a esta le llamo 1 y a esta le llamo ecuación 2, yo podría obtener de la primera ecuación, y despejando la I, saco que el voltaje dividido por la resistencia me da la intensidad. Y esta intensidad yo la puedo cambiar en la ecuación 2. O sea, si yo tengo que potencia es igual a V por I y el I es igual a V por R, V partido por R, yo podría sacar una nueva ecuación que me quedaría que potencia es igual a voltaje por voltaje partido por resistencia. Y V por V es V cuadrado partido por R. Por lo tanto, yo aquí puedo obtener una nueva ecuación y puedo despejar R. Si despejo R, me queda que W por R es igual a V cuadrado, y entonces yo podría sacar la potencia desde, ahora vamos a despejar R, nos queda que el voltaje al cuadrado dividido por R, por W, perdón, por la potencia, va a ser R. Tenemos 220 voltios al cuadrado dividido por la potencia, vamos a suponer que son los 75 watts de la ampolleta, y eso nos da aproximadamente 645 ohm. Y yo sacando en paralelo 8 resistencias obtengo 700 ohm, de manera que podría hacer perfectamente la relación y usar esas 8 resistencias de 5,6 kilos de 1 watt para hacer una resistencia equivalente
a una ampolleta de 75 watts. Bueno, si nosotros queremos saber cuánto sería la corriente máxima que puede pasar, usamos la ley de Ohm y decimos que V igual a R por I. Despejamos la corriente, nos queda V partido por R igual a I, y sería 220 voltios dividido por 700. Nos da, si simplificamos aquí, 22 partido por 70, y eso es igual a 0.314 amperios. O sea, estaría circulando una corriente de 314 miliamperes cuando hacemos el cortocircuito con el condensador electrolítico. Así que bueno, eso sería más o menos hacerlo con resistencia. Ahora yo lo que propongo es usar un tablero de este estilo y poner las resistencias en este tablerito en paralelo, poner un par de cables con pinza, de manera que con pinza o con unas puntas de tester, de manera que uno pueda tocar el condensador y descargarlo a través de esa resistencia. Pero también lo otro que había sugerido yo era que se podría usar otro circuito aprovechando la placa, que sería un circuito para ver si el oscilador de alta frecuencia está funcionando, y para eso usaríamos un condensador de 0.01 microfaradios. Eso corresponde a 10 nanofaradios y con un voltaje de 600 voltios puede ser, y esto conectado con una resistencia en serie de 10 kilo ohm de medio watt y una ampolleta neón, y eso conectado también con puntas nos permitiría conectarlo al oscilador y ver si está funcionando el oscilador sin tener que sacar los transistores, porque uno de los problemas es que para medir los transistores hay que sacarlos, y eso significa calentarlos, sacar las piezas, medirlas, volver a meterlas. Está un lío, y además en el proceso se podría quemar el circuito. El circuito me refiero a la pieza de electrónica, que podría ser un transistor de potencia. Por lo tanto, no sería mala idea aprovechar esta misma placa y hacer el segundo circuito, que nos permitiría medir la oscilación de la etapa osciladora. Ahora, ¿por qué va este condensador aquí? Es porque este condensador bloquea el paso de la corriente continua. De manera que si esto muestra iluminación, significa que está realmente oscilando el oscilador, y por eso, con eso podríamos descartar de que hubiera un daño en los transistores osciladores, y nos ahorra cualquier tiempo de estar sacando piezas y midiendo. Bueno, en este video solamente voy a sugerir esto, lo voy a armar después y en alguna otra ocasión se los voy a mostrar. De momento les dejo los dos circuitos, que son muy simples. Uno es usar la resistencia en paralelo, como dije, para evitar usar la ampolleta, para descargar los condensadores. Y el otro es este circuito muy simple, que lo hizo en realidad un amigo español. Cuando haga el video voy a buscar la referencia y lo voy a poner para no quitarle su idea. Pero sí vamos a tratar de ponerlo en una sola caja para tener un instrumento que nos permita revisar las fuentes switching. Yo no me dedico a revisar fuentes switching o a repararlas, pero puede ser útil para una persona que repare, o a un mismo aficionado que de repente le falle una fuente switching y quiera repararla. Es bueno contar con este instrumento. Bueno, habiendo dicho esto, una vez más, muchas gracias por ver mis videos.
y espero verlos en un próximo video. Como siempre, si quieren alguno de los circuitos que mostré en el video, me lo pueden pedir a mi correo, que lo voy a dejar en el video. Y como dije, será hasta el próximo video.